El 22 de agosto de 2017, se presentó una denuncia por desaparición ante el Departamento de Policía de Jackson, Mississippi. La denuncia se refería a Taisha Dillard, enfermera escolar de 34 años y madre de un hijo. Su esposo, Antonio Dillard, de 38 años, mecánico de automóviles empleado en un taller local en McDowell Road, fue quien presentó la denuncia. Declaró que Taisha salió de su casa en la calle Lynn de Jackson aproximadamente a las 4:15 página Eman de ese día, contándole que planeaba visitar a su madre en Canton, un pequeño pueblo a unos 48 kilómetros al norte. Antonio explicó a los investigadores que Tisa se había llevado el Ford Fusion plateado de 2010 de la familia y parecía estar en un estado emocional neutral. No se reportó ninguna discusión entre ellos antes de su partida. Al no haber regresado a casa al anochecer, Antonio llamó a la madre de Taisha, Beretta Hayes, para preguntar por su llegada. Beretta le dijo que no había visto a Taisha y que no tenía conocimiento de ninguna visita planeada ese día. La preocupación aumentó durante la noche, y a las 9 a.m. de la mañana siguiente, Antonio acudió a la comisaría más cercana para presentar la denuncia. Los agentes tomaron declaración e ingresaron la matrícula del vehículo en los sistemas regionales de monitoreo de tráfico. Ese mismo día, el Departamento de Policía de Jackson, en colaboración con las jurisdicciones cercanas, inició una búsqueda revisando los datos de las cámaras de tráfico interestatales. Los investigadores confirmaron que el Ford Fusion había ingresado al I-55 EN dirección norte, poco después de las 4:20 página M del día de la desaparición. Sin embargo, no había constancia de que el vehículo apareciera en ningún sistema de tráfico después de ese punto. El clima era despejado y no hubo reportes inmediatos de accidentes vehiculares relacionados con esa marca o modelo en 2 días. Después, en la mañana del 24 de agosto, oficiales del departamento del sheriff del condado de Hinds recibieron un informe de una cuadrilla forestal que trabajaba cerca de Old Yazoo Road. Habían descubierto un vehículo quemado en una zona boscosa a aproximadamente 200 yardas del camino de acceso más cercano. El exterior del auto estaba casi completamente destruido, pero el número de identificación del vehículo 6N, grabado en el bloque del motor, seguía siendo legible. Una verificación del número confirmó que el auto estaba registrado a nombre de Taisha Dillard. Dentro del vehículo, los investigadores forenses localizaron restos humanos en el asiento del conductor. El cuerpo estaba muy carbonizado, lo que imposibilitaba su identificación visual. También se encontró en la cabina delantera un bolso parcialmente quemado que contenía una licencia de conducir estatal a nombre de Taisha Dillard. Los restos fueron transportados a la oficina del forense del condado de Jackson para su examen. El equipo forense solicitó un análisis de ADN para confirmar la identidad de la fallecida. También comenzaron el examen estándar de los restos para determinar la causa y la forma de la muerte. Debido al extenso daño térmico al tejido y al hueso, no se pudo confirmar ni un traumatismo por fuerza contundente, ni lesiones internas específicas. No fue posible realizar un análisis toxicológico. No hubo evidencia de una colisión y no se encontraron restos secundarios del vehículo en la escena. Los neumáticos estaban intactos y las marcas viales no mostraban signos de rápido impacto. El sistema de encendido del vehículo quedó completamente destruido. Pero los investigadores observaron que el incendio no se originó en la rotura de un tanque de combustible ni se encontraron indicios de un acelerante explosivo en el lugar del incendio. Sin embargo, no se recuperaron bidones de combustible ni materiales incendiarios en los alrededores. Las autoridades locales concluyeron que el incendio fue intencional, pero no pudieron determinar con certeza el método utilizado en 3 semanas. Después, los resultados de ADN confirmaron que los restos hallados en el vehículo coincidían con la muestra obtenida previamente del historial médico de Taisha, sin pruebas físicas adicionales, ni declaraciones de testigos contradictorias. Las autoridades declararon el caso cerrado. Taisha Dillard fue declarada oficialmente fallecida. Con causa de muerte indeterminada, la noticia se difundió rápidamente por los medios locales. La cobertura se mantuvo fiel a los hechos, citando la identidad confirmada y los detalles del rescate. No se incluyeron especulaciones en los informes policiales oficiales. La respuesta de la comunidad fue moderada, pero el caso se debatió ampliamente en los círculos médicos y eclesiásticos de Jackson, donde Taisha era conocida por su trabajo voluntario y su asistencia a una congregación del sur de Jackson. Antonio Dillard cooperó plenamente con las autoridades, dio su consentimiento para el registro de su domicilio y presentó los registros telefónicos para su revisión. Los investigadores no detectaron ninguna actividad sospechosa ni declaraciones incoherentes durante el proceso. La pareja tenía una hija,
Serenity Dillard, que en ese momento tenía 8 años. A principios de septiembre de 2017, se celebró el funeral de Taisha Dillard en una pequeña iglesia bautista del sur de Jackson. El servicio se realizó a puerta cerrada, debido al estado de los restos. Asistieron compañeros de trabajo de Taisha de la escuela primaria Boyd, miembros de la congregación local a la que los Dillard habían asistido durante varios años y varios colegas de Antonio Dillard del taller mecánico donde trabajaba. El ambiente de la reunión fue tranquilo y sobrio. La hija de la pareja, Serenity Dillard, quien cumplió 9 años poco antes de la desaparición de su madre, fue puesta bajo el cuidado de un terapeuta de trauma certificado, especializado en la recuperación del duelo infantil. Las sesiones comenzaron menos de 2 semanas después del funeral y continuaron semanalmente durante el otoño. Se notificó a las autoridades escolares de la escuela primaria McQuilly, donde estudiaba Serenity, y se les autorizó a coordinarse con el terapeuta según fuera necesario. El 12 de octubre de 2017, se aprobó y pagó íntegramente una reclamación de seguro de vida presentada por Antonio Dillard. La póliza, emitida en 2013, tenía un beneficio de $250,000, nombrando a Antonio como único beneficiario. La tramitación de la reclamación no sufrió demoras. El fallecimiento fue certificado oficialmente por la Oficina Forense del Condado de Jackson y respaldado por una confirmación de ADN. Un representante de la aseguradora con sede en Biloxi confirmó posteriormente que no se encontraron indicios ni irregularidades durante la revisión. Antonio utilizó una parte del pago del seguro para liquidar el saldo restante de la hipoteca de su casa en Jackson. Otra parte se destinó a los honorarios legales y servicios de salud mental de Serenity. Aproximadamente $50,000 se depositaron en un plan de ahorros, $529 para sus futuros gastos universitarios. Los registros financieros de este periodo no muestran actividad inusual, y los investigadores confirmarían posteriormente que ninguna de las transacciones levantó sospechas durante auditorías posteriores. En enero de 2018, aproximadamente 5 meses después del descubrimiento del vehículo quemado, Antonio y Serenity se mudaron a Houston, Texas. Él aceptó un puesto en un taller mecánico comercial ubicado en los suburbios del oeste cerca de la autopista Katy. Su empleo se verificó mediante los registros de recursos humanos, y los vecinos del complejo de apartamentos donde se mudaron inicialmente describieron a Antonio como una persona tranquila y reservada, a quien rara vez veían fuera del horario laboral, excepto cuando llevaba y traía a su hija de la escuela o a los parques locales. En los registros públicos muestran que Antonio matriculó a Serenity en una escuela primaria local 2 semanas después de llegar a Houston. Durante este tiempo no hubo presentaciones judiciales sobre disputas de custodia, objeciones a la reubicación ni demandas pendientes contra la familia Dillard, a pesar de que el Departamento de Policía de Jackson cerró oficialmente el caso. En noviembre de 2017, Antonio admitió posteriormente durante el interrogatorio que, en privado, albergaba dudas sobre ciertos elementos de la investigación. Citó la falta de una escena del accidente clara, la ausencia de testigos tras el ingreso del vehículo a la I-55 y el grave estado de deterioro de los restos, lo que le dificultaba conciliar la muerte con lo que sabía sobre los hábitos y el comportamiento de su esposa. Sin embargo, no planteó estas preocupaciones a las autoridades en ese momento, declarando posteriormente que no creía que pudiera hacer nada para cambiar el resultado. En los meses posteriores al funeral, el caso recibió mínima atención mediática. La cobertura local cesó una vez confirmada la identidad de los restos, y los medios regionales no realizaron más reportajes. Los expedientes de la investigación permanecieron inactivos, sin nuevas pistas del público ni acciones de seguimiento requeridas por el forense o los detectives asignados al caso. El Departamento de Policía de Jackson clasificó el asunto como una muerte sospechosa sin evidencia de crimen. El caso se archivó según los procedimientos estándar y nunca se declaró homicidio. El resumen final destacó los daños causados por el incendio, la identificación positiva de ADN y la ausencia de hallazgos forenses contradictorios, sin sospechosos, sin restos adicionales y sin motivos financieros sin resolver. El expediente se cerró sin más recomendaciones. La reubicación de la familia Dillard marcó el fin de la presencia del caso en los archivos activos de Mississippi. Durante los 2 años siguientes, no se emprendió ninguna acción legal ni investigativa relacionada con la desaparición de Taisha. No surgieron pruebas adicionales, y ninguna otra persona presentó denuncias que contradijeran la versión oficial. El 22 de agosto de 2017, se presentó una denuncia por desaparición ante el Departamento de Internamente. Las fuerzas del orden y el personal forense consideraron el caso concluido. El informe de la autopsia, el análisis del incendio y los interrogatorios policiales fueron revisados por los supervisores en su momento, y no se plantearon problemas de procedimiento. En abril de 2020, casi 3 años después de que Taisha Dillard fuera declarada muerta, apareció en redes sociales
una imagen que cuestionaría la versión oficial de los hechos. Lamont Greer, primo de Antonio Dillard, estaba navegando en Instagram cuando se topó con una foto publicada por un estudio de danza de Nueva Orleans. La publicación mostraba a un grupo de bailarines adultos posando después de lo que parecía Sear on Inside. Una de las mujeres de la imagen estaba etiquetada como Kesha Green. La estructura facial, el tono de piel y la línea del cabello de la mujer le resultaban sorprendentemente familiares. Más notable aún, parecía tener una pequeña marca de nacimiento distintiva debajo del ojo izquierdo, la misma característica distintiva que una vez se anotó en el expediente de persona desaparecida de Taisha Dillard y que figuraba en su licencia de conducir. Lamont tomó una captura de pantalla y se la envió a Antonio sin comentarios. Al principio Antonio descartó el parecido como una coincidencia, pero con el paso de los días, empezó a revisar las publicaciones públicas del estudio de danza. Se habían subido múltiples fotos y videos cortos en 2 años. En cada uno, la mujer etiquetada como Kesha Green aparecía constantemente, el mismo rostro, la misma voz y el mismo audio de fondo, la misma postura y el mismo andar que Antonio recordaba de su esposa. El parecido se volvió difícil de ignorar. Antonio creó una cuenta secundaria de Instagram con un alias y siguió la página del estudio de danza. Empezó a recopilar imágenes, catalogándolas por fecha de su vida y comparando detalles visibles como tatuajes, joyas y lenguaje corporal con fotos familiares antiguas de Taisha. No encontró indicios claros que descartaran la posibilidad de que fuera ella. También observó que la mujer no mencionaba a su familia, hijos ni antecedentes personales en la actividad de su cuenta a principios de mayo de 2020. Antonio contrató a Daryl Malin, investigador privado con sede en Baton Rouge. Malin era investigador privado con licencia y experiencia previa en casos de fraude civil, personas desaparecidas y vigilancia conyugal. Se le informó sobre los antecedentes del caso y se le dio acceso a fotos y documentación para su comparación. Malin viajó a Nueva Orleans en una semana y comenzó la vigilancia rutinaria de campo. Investigaciones posteriores revelaron que Maurice Shepard, de 41 años, tenía antecedentes penales documentados tanto en Luisiana como en Mississippi. Sus condenas previas incluían fraude de seguros en 2011 y falsificación de documentos. En 2014 había cumplido condena en un centro penitenciario estatal y fue liberado en 2016. No había órdenes de arresto vigentes a su nombre en el momento de la vigilancia. Malin obtuvo una taza de café desechada de un contenedor de basura afuera de la cafetería habitual de la mujer. El objeto fue recogido con guantes y almacenado bajo los protocolos estándar de cadena de custodia. Malin luego contactó a un ex colega, con acceso a los registros del DMV a nivel estatal en Mississippi, y presentó la huella dactilar para su comparación. En 4 días hábiles se obtuvo el resultado. En la huella dactilar tomada de la taza coincidía con los datos biométricos registrados de Taisha Dillard durante la renovación de la licencia de conducir en 2015 en el condado de Innocena a pesar de haber sido declarada oficialmente fallecida. Su huella dactilar permaneció en la base de datos del Departamento de Seguridad Pública de Mississippi. La coincidencia fue verificada con un nivel de confianza del 100%. Emmeline Antonio Dillard del hallazgo y le proporcionó un informe completo que incluía fotos, registros de vigilancia y la confirmación de las huellas dactilares. Antonio, a su vez, contactó con un asesor legal en Houston e inició el proceso de presentar la documentación a la Oficina de Investigaciones de Mississippi. El informe presentado por Malin marcó la primera pista sustancial en el caso. Desde 2017 contradecía directamente la conclusión previa de que Taisha Dillard había fallecido en un incendio vehicular y presentaba pruebas documentadas de que estaba viva, que usaba una identidad falsa y residía en otro estado. La Oficina de Investigación inició una revisión preliminar. En un plazo de 10 días, se formó un grupo de trabajo conjunto con la cooperación de la Policía Estatal de Luisiana. Se ampliaron las operaciones de vigilancia y se solicitó a la Fiscalía del Condado de Inez una acusación formal en secreto al momento de estos hallazgos. Taisha, bajo el alias de Kesha Green, continuaba trabajando sin interrupción. Posteriormente, los registros revelaron que había utilizado documentos falsificados para obtener empleo, incluyendo una credencial de enfermería falsificada y una identificación estatal de Luisiana falsificada. En junio de 2020, tras la presentación del informe de investigación de Daryl Malin, la Oficina de Investigaciones de Mississippi MV reabrió formalmente el caso de Taisha Dillard. El informe contenía documentación de vigilancia, verificación biométrica y una cronología que claramente ubicaba a Taisha viviendo bajo el alias de Kesha Green en Nueva Orleans, Luisiana. Los hallazgos fueron evaluados por agentes de alto rango de las unidades de delitos financieros y casos sin resolver de la MBIN. La coordinación con la Policía Estatal de Luisiana comenzó en cuestión de días. El 18 de junio de 2020, la Fiscalía del Condado de Inez emitió una acusación formal bajo secreto de sumario.
Los cargos incluían fraude de seguros, robo de identidad y obstrucción de la justicia. Se obtuvo una orden de arresto contra Taisha Dillard y se intentó confirmar su ubicación sin alertarla ni a ella ni a su conocido cómplice, Maurice Shepard, simultáneamente. Con los preparativos legales, los investigadores realizaron una auditoría financiera exhaustiva de la actividad conocida de Taisha Dillard en los 12 meses previos a su desaparición. La auditoría reveló que había acumulado más de $80.0 en deudas personales sin garantía, repartidas en múltiples tarjetas de crédito, préstamos privados y financiación minorista. Se prevé que varias de estas cuentas se hayan enviado a Cabral. Antonio Dillard, su esposo, no figuraba como avalista ni usuario secundario en ninguna de las cuentas, y declaró, bajo juramento, que desconocía los problemas financieros en ese momento. Los registros bancarios también mostraron que una propiedad de alquiler ubicada en South Jackson, que Taisha había heredado de una tía en 2012, estaba bajo proceso de ejecución hipotecaria desde junio de 2017 ANSE. Habían enviado avisos a un apartado postal al que Antonio no tenía acceso, y los retrasos en los pagos habían excedido los 180 días en el momento de su desaparición a los investigadores. Revisaron la actividad telefónica de Taisha de las semanas previas al incidente. Los datos de la torre de telefonía móvil del 22 de agosto de 2017 situaron su teléfono a menos de una milla de Old Yazoo Road, entre las 17:45 y las 6:30 de la tarde, aproximadamente 2 horas antes de que se reportara un vehículo incendiado, que coincidía con el de su Ford Fusion. Esta ubicación coincidía con el lugar donde se descubrieron su vehículo y los restos no identificados. El teléfono de Maurice Shepard también contactó con la misma torre de telefonía móvil durante ese periodo, lo que confirmó su presencia en las inmediaciones. Su registro de llamadas no mostró ninguna comunicación saliente durante ese periodo, y su teléfono se apagó poco después de las 18:30. Permaneció inactivo. Durante varias horas, las autoridades revisaron los informes de personas desaparecidas y los expedientes médicos forenses de la zona de Jackson, centrando la posible identidad de la mujer cuyos restos se encontraron en el vehículo incendiado. Basándose en la estatura, los registros dentales y los fragmentos de ADN, las autoridades concluyeron que los restos no coincidían con las características conocidas de Taisha Dillard. A pesar de la suposición inicial, los antropólogos forenses estimaron que la víctima era una mujer de entre 30 y 50 años, probablemente afroamericana de complexión media. No se observaron signos de trauma externo más allá de los daños causados por el fuego. Los investigadores creen que la víctima podría haber sido una persona sin hogar que frecuentaba la terminal de autobuses Metro Center en Jackson, ubicada aproximadamente a 4 millas del lugar de recuperación del vehículo. Hasta la fecha, no se ha confirmado su identidad y permanece registrada como Jane Doe en 2017. Taisha mantuvo esta identidad falsa durante más de 2 años sin ser detectada. Alquiló un dúplex, abrió cuentas de servicios públicos, presentó impuestos y recibió atención médica bajo el nombre de Kesha Green. Su presencia en redes sociales era limitada y no hizo referencias públicas a familiares, residencias anteriores ni a su vida en Mississippi. Según entrevistas con testigos realizadas posteriormente, se identificó únicamente como originaria de Baton Rouge y residente en Nueva Orleans a finales de 2017. Ninguno de sus compañeros de trabajo en el centro de cuidados paliativos conocía su identidad previa. Las autoridades decidieron proceder con el arresto discretamente para evitar la atención pública o el riesgo de fuga. El 3 de julio de 2020, un equipo conjunto de la Policía Estatal de Luisiana y agentes del MB localizó a Taisha frente a su lugar de trabajo en North Robertson Street. Fue abordada poco después de las 5 p.m. Eman fue detenida sin resistencia y trasladada a la oficina del sheriff de la parroquia de Orleans. El arresto se llevó a cabo bajo secreto de sumario y no se revelaron cargos inicialmente al público. En 72 horas Taisha fue extraditada al condado de Inez, Mississippi. Fue ingresada en el centro de detención Raymond y puesta bajo arresto sin derecho a fianza, a la espera de la lectura de cargos. Los cargos incluían fraude de seguros, robo de identidad, abuso de un cadáver, presentación de una denuncia policial falsa y conspiración para obstruir la justicia. En agosto de 2020, Taisha Dillard compareció formalmente ante el Tribunal de Distrito del Condado de Hinds. Tras su arresto y extradición desde Luisiana, a principios de julio, enfrentó múltiples cargos por delitos graves. El tribunal denegó la libertad bajo fianza debido al uso previo de una identidad falsa, la naturaleza de los cargos y la posibilidad de que continuara su fuga. Fue puesta bajo custodia en el centro de detención del condado de Inez. Los cargos presentados contra Dillard incluyen fraude de seguros en primer grado, robo de identidad, abuso de un cadáver,
presentación de una denuncia policial falsa y conspiración para obstruir la justicia. La Fiscalía también indicó su intención de solicitar la restitución del valor total del seguro de vida emitido en 2017 CITE como parte del proceso posterior a su arresto. Taisha Dillard fue entrevistada por investigadores estatales. La entrevista grabada se incorporó posteriormente al proceso judicial como declaración voluntaria. En el video admitió que el incendio del vehículo en 2017 había sido simulado para simular su muerte. Citó la abrumadora presión financiera como principal motivación. Al ser preguntada sobre la identidad del cuerpo hallado en el vehículo, Dillard declaró desconocer el nombre de la mujer y afirmó no haber participado directamente en el acto de colocar el cuerpo dentro del vehículo días después de la comparecencia de Dillard. Maurice Shepard fue arrestado en Nueva Orleans por la Policía Estatal de Luisiana, en coordinación con agentes federales del Departamento de Seguridad. Nacy fue trasladado a Mississippi bajo una orden de traslado sellada. Tras su arresto, Shepard se negó a declarar. Invocó su derecho a guardar silencio y a contar con un abogado. Dentro de las 48 horas posteriores a su ingreso, la Fiscalía revisó la huella digital y la actividad financiera de Shepard. Entre marzo y septiembre de 2017 en un análisis forense de sus cuentas de correo electrónico, autorizado por el tribunal, reveló correspondencia eliminada que los investigadores pudieron recuperar parcialmente. Entre los hallazgos se encontraba un hilo de julio de 2017, que incluía la frase cuerpo de quemado y una discusión sobre registros de propiedad de vehículos, protocolos de pago de seguros y plantillas de documentos para crear una nueva identidad. Si bien los mensajes no mencionaban a Taisha Dillard por su nombre, la cronología y el contenido coincidían con la secuencia de eventos revelada posteriormente a través de entrevistas con testigos y pruebas forenses. El juicio comenzó en enero de 2021, se celebró en audiencia pública, según el procedimiento penal estándar, y la selección del jurado se completó en 2 días. Se presentaron los alegatos iniciales. La teoría del caso de la Fiscalía presentó una cronología clara y metódica, desde el 22 de agosto de 2017 hasta el arresto de Taisha. En julio de 2020 se presentaron como prueba fotografías forenses, registros financieros, comparaciones de huellas dactilares y registros de comunicación digital. La defensa no cuestionó los hechos centrales del caso. Argumentó que Taisha había actuado bajo una angustia psicológica extrema en las evaluaciones psiquiátricas presentadas ante el tribunal. Indicaron que se le había diagnosticado trastorno depresivo mayor en 2016 y que había dejado de asistir a terapia varios meses antes de su desaparición. Un psicólogo contratado por la defensa testificó que su estado mental podría haber afectado su capacidad para evaluar las consecuencias de sus actos. La defensa también intentó distanciar a Taisha de la manipulación del cuerpo hallado en el coche. En su postura era que ella había huido de Jackson con Maurice y no estaba presente cuando el vehículo fue incendiado. Afirmaron que Maurice había organizado de forma independiente la recogida de los restos y orquestado la destrucción del vehículo, utilizando el coche y los objetos personales de Taisha para engañar a los investigadores. Sin embargo, la Fiscalía refutó esto citando la propia declaración de Taisha, donde reconoció haber planeado el plan y ser consciente de la identidad falsa que se creó. Tras 6 horas de deliberación, el jurado emitió un veredicto unánime. Taisha Dillard fue declarada culpable de todos los cargos. El veredicto se leyó en audiencia pública. Ni la acusada ni sus representantes mostraron ningún arrebato. La sentencia se programó para marzo de 2021. El juicio concluyó sin acuerdo con la Fiscalía, y el tribunal decidió programar el caso de Shepard como un asunto separado a la espera de nuevas pruebas a Maurice. Shepard llegó a un acuerdo de culpabilidad antes del juicio. Según los términos del acuerdo, se declaró culpable de conspiración para cometer fraude de seguros y falsificación. A cambio, se retiraron los cargos más graves, como el abuso de un cadáver y la obstrucción de la justicia. Fue sentenciado a 11 años de prisión estatal, y actualmente cumple su condena en el Centro Correccional Ella Hunt de Luisiana, en virtud de un acuerdo de transferencia con Mississippi. No testificó en el juicio de Dillard ni emitió ninguna declaración. Tras la sentencia, continúan las investigaciones sobre las actividades previas de Shepard. Las unidades de delitos financieros de Luisiana han reabierto 2 casos relacionados con seguros de 2015 y 2016, en los que Shepard figura como persona. A principios de 2025 no se han presentado nuevas acusaciones formales, pero las investigaciones siguen activas. Antonio Dillard no fue acusado de ningún delito. Tras
revisar los registros telefónicos, los extractos bancarios y el testimonio de múltiples testigos, el tribunal determinó que desconocía la muerte simulada. Las autoridades no encontraron comunicación entre Antonio y Maurice Shepard, ni pruebas de participación en la preparación o ejecución del fraude de seguros como beneficiario designado. En ausencia de malicia o complicidad, se quedó con el pago de $250,000. En una breve declaración televisada, grabada a las afueras del juzgado, Antonio declaró: enterraba a alguien que me dijeron que era mi esposa. No sabía que había enterrado a una desconocida. La declaración recibió poca cobertura local y no fue seguida por entrevistas ni apariciones en los medios. Desde que se mudó a Houston en 2018, Antonio ha mantenido un perfil público discreto. Los registros públicos indican que sigue empleado en la industria automotriz y ha continuado criando a su hija como padre soltero. Serenity Dillard, ahora de 14 años, solicitó al Tribunal de Familia del Condado de Harris un cambio legal de apellido a mediados de 2021. La solicitud fue concedida con el consentimiento de Antonio. No se ha divulgado públicamente más información sobre ella, y los registros sobre su educación y custodia están reservados debido a su condición de menor de edad. La identidad de la mujer cuyos restos se encontraron en el vehículo incendiado cerca de Old Yazoo Road sigue sin resolverse. Las pruebas forenses han confirmado que los restos no pertenecen a Taisha Dillard, pero no se ha encontrado una coincidencia concluyente mediante bases de datos de ADN, odontología o huellas dactilares. Los investigadores siguen operando bajo la teoría de que la víctima era una mujer sin hogar, posiblemente sin hogar, que frecuentaba la terminal de autobuses Metro Center en Jackson. A pesar de revisar más de 30 informes de personas desaparecidas de la región, ninguno coincide con las características físicas de la persona no identificada. La mujer figura actualmente en los registros policiales oficiales como Jane Doe 61 desde 2017. Un expediente permanece abierto en la unidad de casos sin resolver del Departamento de Policía de Jackson. El laboratorio forense estatal conserva muestras de ADN esquelético y mitocondrial para futuras comparaciones. No se han presentado arrestos ni cargos relacionados con la muerte de la mujer, y se desconocen las circunstancias de su contacto con Taisha Dillard y Maurice Shepard.